El término film noir, acuñado por Nino Frank, se refiere a películas que llegaron a Francia a mediados de 1946 y que reflejaban los problemas de la sociedad norteamericana de la época. A partir del thriller, el cine noir tuvo su origen en 1930, donde el contexto de la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión produjo un incremento de la corrupción, el contrabando y el crimen. Tuvo una época clásica en la década de 1940 que reflejó el desasosiego e inseguridad producto de la Segunda Guerra Mundial y finalmente, a mediados de la década de 1950, sufre un decaimiento por la crisis de los estudios hollywoodenses. Sin embargo, la influencia del género ha tenido una gran presencia en las producciones actuales. La novela negra se convirtió en fuente de inspiración para el cine negro durante la década de 1930 y 1940, retomando sus temas como la violencia, la corrupción y la inseguridad, sus personajes, estos ubicados entre el bien y el mal, los escenarios citadinos, el protagonismo del detective y de la femme fatale, así como la reflexión sobre el contexto. Entre los autores de la novela negra que destacan por la adaptación de sus obras literarias al cine durante los años 40 son Dashiell Hammett, un escritor de estilo realista y creador del detective Sam Spade, Raymond Chandler, un escritor de estilo irónico y creador del detective Philip Marlowe, y, por último, James Cain, un escritor que dio protagonismo a la femme fatale. Los elementos que forman parte de la puesta en escena del cine negro tienen diferentes grados de generalidad que nos permiten identificarlos y entender su función dentro de la película. Estos son los informantes, que vienen siendo la vestimenta, las características de un objeto o un ambiente, así como la cualidad de una acción. Los indicios, es decir, las pistas, por ejemplo, para llegar a investigar un asesinato, o bien los objetos que nos pueden indicar la profesión de un personaje. Los temas, ya decíamos, el crimen, la corrupción, el chantaje, entre otros. Y los motivos, elementos que se van repitiendo a lo largo del filme, por ejemplo, relojes, cuadros o espejos. Y también tienen diferentes grados de ejemplaridad relacionados con la cultura y el autor de la película. Y estos son los arquetipos. Tenemos aquí al detective o a la femme fatale, así como el gángster. Las claves o leitmotivs, es decir, ciertas imágenes, encuadres, música que el director de la película manifiesta de manera consciente o inconsciente en la película, así como las figuras cinematográficas, estas que revelan significados implícitos que podemos detectar gracias a todos los demás elementos contenidos en el filme. El cine negro tiene un característico tratamiento del tiempo por medio del cual los directores refuerzan la idea de desesperanza, tiempo perdido, descomposición moral, recuerdos y alteraciones psicológicas de sus personajes. El tiempo tiene quiebres en su linealidad y rupturas en la continuidad del relato. Sin embargo, no llegan a desarticularse mediante diversos recursos. Secuencias temporales, simultaneidad de las acciones que ocurren al mismo tiempo pero en espacios distintos, la elipsis, que implica un salto temporal entre escenas, o el flashback, que permite hacer una evocación a hechos del pasado para entender su incidencia en el presente. La iluminación también es un elemento importante. Este tiene la capacidad de resaltar y alterar el significado visual de lo representado en la pantalla, actuando sobre los personajes, las situaciones y los ambientes. La iluminación en el cine negro está influenciada por el expresionismo alemán y tiene la finalidad de dotar a las películas de una interesante y misteriosa atmósfera en la que se desarrollan las tramas, caracterizada por los intensos claroscuros mediante el uso de una iluminación directa que destaca los contornos de los objetos y los separa del fondo, algo que adquirió una mayor presencia en las películas realizadas en la etapa clásica del cine noir. El ambiente de una película hace referencia al entorno o decorado en el que actúan los personajes, así como a la situación en la que estos operan. El cine negro tiene como principal ambiente el de la ciudad, generalmente de noche, donde reside la violencia, la corrupción, el crimen, y se mueven personajes como los gángsters, estafadores, detectives y mujeres fatales.
con lo que se intenta reconstruir y sacar a la luz la parte oculta de la ciudad de aquella época. El cine negro estadounidense de los años 40 presentó una serie de arquetipos que sirvieron para ejemplificar una cierta idea y conducta social. Uno de estos arquetipos es el de la femme fatale, que adquirió un mayor protagonismo en el cine negro de los 40, presentándose como una mujer atractiva, ambiciosa, manipuladora y astuta, que envuelve con su belleza y poder de seducción al protagonista masculino, un hombre generalmente común y corriente, llevándolo al límite de la criminalidad, a la ejecución de asesinatos o simplemente a la complicidad de sus acciones. Otro arquetipo presente en el cine negro y que alcanzó un protagonismo importante en los años 40 es el detective, teniendo como modelo a los creados por escritores de la novela negra. Por un lado está Sam Spade, creado, ya vimos, por Dashiell Hammett. Este está representado como una persona solitaria, individualista, desconfiada, inteligente, ubicada en todo momento en la frontera entre el bien y el mal y poseedora de un rígido código de conducta al que se ajusta. Por otro lado tenemos a Philip Marlowe, este personaje creado por Raymond Chandler, una persona honesta que se mueve con una mayor libertad dentro de los márgenes de la ley, actúa bajo un código ético mucho más flexible, acorde a los nuevos tiempos, y se ve envuelto en los problemas de la sociedad. La música, tanto diegética como extradiegética, es un recurso dramático y expresivo que permite ambientar una escena, transmitir o generar un sentimiento en el espectador, enfatizar una acción o caracterizar a un personaje. En el cine negro de los años 40 es muy común la presencia del jazz y del swing, que eran bastante populares en aquella época, pero también está presente la música clásica, principalmente para hacer referencia a la clase de élite a la que pertenece o pretende pertenecer un personaje, así como a su preparación académica. El cine negro también contó con grandes bandas sonoras compuestas por músicos como Miklos Rozsa, Adolf Deutsch y Roy Webb.